Hablamos ya de la educación primitiva, hablamos de esa transición de pasar de la educación primitiva a una educación ya como la conocemos organizada, y vamos a hablar ahora de lo que nosotros conocemos como una educación tradicionalista. ¿Por qué una educación tradicionalista? Porque aquí sí ya se establecen intenciones que se tienen que enseñar de generación en generación dentro de un sistema educativo establecido, dentro de un lugar llamado, que nosotros conocemos actualmente como escuela, que en este momento de la educación tradicionalista se le conoce como el templo o el lugar donde se desarrollaban los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a hablar algunos aspectos así muy breve, muy panorámico de algunas de las primeras civilizaciones que son civilizaciones milenarias o las civilizaciones más antiguas que nosotros conocemos, y nos vamos a centrar en sus aspectos educativos y pedagógicos para que nosotros los podamos, ¿verdad? Conocer. Y vamos a hablar entonces de la civilización egipcia, ¿verdad? Su educación o su cultura en general era predominantemente utilitaria. Dentro de esta civilización egipcia, nosotros sabemos que antiguamente fue una de las más desarrolladas. Todos los sistemas sociales que ellos desarrollaron fueron altamente tecnológicos para ese momento, para esa época en que se estaba viviendo, y por lo tanto ellos tenían un sistema educativo ya establecido. Había escuelas donde se enseñaba la escritura y se preparaba a los niños y a los jóvenes para las diferentes profesiones que ellos iban a tener. Recordemos que para este momento las civilizaciones ya son sociedades compuestas, ya son sociedades como tal, y por lo tanto habían clases sociales ya definidas. Estaba la clase que era la clase de los reyes. En este caso, en Egipto hablamos específicamente de faraones, ¿verdad? Que era la clase más alta. Estaban también la clase sacerdotal, que eran las personas que hablaban con los dioses, con las divinidades, y que transmitían el conocimiento de lo divino a los emperadores a los faraones, y estos luego se encargaban de transmitirlo al resto del pueblo, ¿verdad? Su principal elemento, y que nosotros lo sabemos muy bien, fue la escritura. Los egipcios se dedicaron, ¿verdad?, a desarrollar mucho la escritura. Tenían maestros privados que enseñaban arte, ¿verdad?, la religión, porque eran sociedades muy, muy espirituales, creían mucho en sus dioses, ¿verdad? Entonces enseñaban el arte, la religión, y enseñaban el cálculo, ¿verdad?, práctico, o sea, la suma, la resta, como nosotros la conocemos actualmente. Tenían escuelas organizadas donde enseñaban lectura, escritura, religión, higiene, medicina, aritmética, geometría, música y otras áreas del conocimiento, ¿verdad? A este nivel de enseñanza se le conocía como la casa de la vida. ¿Por qué? Porque todo esto que ellos enseñaban iba a servir tanto para dentro de la familia como para la sociedad. Todos tenían una función dentro de esa sociedad. Otra de las grandes civilizaciones en la sociedad Mesopotamia, ¿verdad? Ellos inventaron un tipo de escritura que se le conoce como la escritura cuneiforme, que de alguna manera, ¿verdad?, se fue expandiendo, y que nosotros tenemos algunos rasgos de esa escritura en la actualidad. Tenían escuelas públicas, tenían un sistema de educación superior, aunque nosotros a veces no lo creamos, y podamos decir por qué una civilización tan antigua tenía un sistema de educación superior. ¿Por qué? Porque ellos habían estructurado ya el conocimiento. Todas estas sociedades habían ya estructurado y habían sistematizado. Cuando hablamos de estructuración y sistematización de la educación, nosotros estamos hablando de que ya está formalizado y va por niveles la enseñanza que se da, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y la educación superior era patrimonio, ¿verdad?,
de algunas personas específicas, como ser los sacerdotes o los magos, ¿verdad? Que enseñaban lectura, que enseñaban, ¿verdad? Escritura, astrología, música, religión, dibujo, escultura, arquitectura y otras materias, más. Y llegaron a tener grandes bibliotecas, son famosas las bibliotecas, ¿verdad? En Mesopotamia llegaron a ser las bibliotecas más grandes del mundo, como lo conocemos en ese momento. Luego tenemos la civilización persa. Su educación estaba influida poderosamente por una concepción religiosa, eran más religiosos, ¿verdad? Que quizás otra cosa, y entonces establecieron sistemas de enseñanza de acuerdo a lo religioso. Tenían un sistema educativo que era interesante porque comenzaba a los 7 años. A los 7 años el niño ingresaba a una escuela que era sostenida por el Estado. Entonces podemos nosotros ver de que la educación en este momento ya era pública, porque el Estado, los gobernantes sostenían la educación, ¿verdad? Y se enseñaban distintos aspectos físicos, distintos aspectos personales, distintos aspectos morales de acuerdo a su cosmovisión, a cómo ellos veían el mundo, ¿verdad? Y después entonces estos niños, al salir de este primer nivel de educación, pasaban a un nivel de educación más elevado, ¿verdad? Más superior, donde estudiaban filosofía y religión. Luego tenemos entonces también los fenicios, que su educación era más que todo utilitaria, organizada, muy diferente a la educación utilitaria que tenían las primeras grupos humanos en la educación primitiva. En este momento, para los fenicios, su educación era utilitaria, pero en el sentido exponencial, de progreso, de desarrollo, más amplia, más abundante, porque era utilizada para toda la sociedad. Los niños aprendían sobre todo lo relacionado sobre el comercio, porque los fenicios fueron una civilización altamente comercial. Ellos, para el mundo donde se desarrollaban todas estas civilizaciones, ellos eran los comerciantes. Son conocidos los fenicios siempre como los comerciantes de ese momento. Entonces, aprendían mucho sobre el comercio, ¿verdad? Y también aprendían a leer, a escribir y a contar. Desde pequeñitos los niños aprendían a leer, a escribir y a contar, porque iban con esa intención de que fueran personas que se dedicaran al comercio y al desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Aprendían en algunas ocasiones el uso de armas, porque tenían que protegerse, y también la religión. Todas estas civilizaciones enfocadas también en lo muy divino, en lo muy religioso, ¿verdad? Y de los fenicios nosotros tenemos el beneficio actual que conocemos nosotros como la escritura alfabética, ¿verdad? O el alfabeto que nosotros conocemos. Hay otras sociedades también, ¿verdad? Como o civilizaciones como la India, como la China, ¿verdad? Que la China, una de las civilizaciones más antiguas, ¿verdad? Que nosotros conocemos, se desarrollaban sistemas educativos enfocados en lo doméstico. Los niños, ¿verdad? Entraban a un sistema que se llamaba el gineceo, que era una especie de escuela específica para que ellos entraran a estudiar, y salían de ahí a los 7 años. Luego pasaban a un sistema, ¿verdad? Más elevado, y se da una característica bien interesante, que los niños salían de su casa a esa edad y eran entregados en esta institución educativa llamada el gineceo, en donde se iban, era como especie de un internado, en donde los niños, ¿verdad? Iban y aprendían sobre todo, ¿verdad? El arte del comportamiento, de los ritos, de la cortesía, del buen vivir, del buen estar. Recordemos que hasta la actualidad las sociedades asiáticas
en general son sociedades que elevan mucho el comportamiento de las personas y que ayudan a, o mejor dicho, educan a sus ciudadanos para el buen comportamiento y para el buen vivir. Tenemos también la civilización hebrea, que esta se desarrolló estrictamente, ¿verdad?, desde un carácter religioso, y era una educación muy sistematizada y era una educación muy estructurada para aprender desde muy pequeños hasta ya grandes todo lo relacionado con el conocimiento bíblico o religioso dentro de sus sociedades. Entonces, a este aspecto nosotros lo conocemos como la educación tradicional. Ya es un momento altamente elevado, es un momento más evolucionado de la educación. Los sistemas educativos que se desarrollan acá ya son sistemas educativos altamente formales, estructurados, intencionados y sistematizados. Vamos a hablar ahora también de un tipo de educación que es muy interesante porque nos abarca en nuestro contexto histórico, como ser la educación precolonial. Recordemos que nosotros venimos de pueblos que fueron conquistados y por lo tanto con una influencia europea muy marcada, pero a la llegada de los europeos a nuestro continente, porque no solo fueron los españoles, sino que también los franceses, los ingleses y los portugueses que vinieron a nuestro continente a conquistarlo y a colonizarlo, ¿verdad? Entonces, antes de la llegada de estos europeos, habían ciertos grupos autóctonos ya que pertenecían a este contexto geográfico, o mejor dicho, a este espacio geográfico en lo que nosotros conocemos ahora como nuestro continente americano, dividido en esas tres grandes partes de nuestro continente. Entonces, habían algunos grupos ya que se les conocía como civilizaciones o como imperios que estaban altamente desarrollados y que en el aspecto educativo ya tenían sistemas formales, estructurados y sistematizados de la mejor manera. Y vamos a hablar solo de los más pronunciados o conocidos, ¿verdad?, en la historia, como son el Imperio Azteca y el Imperio Maya. ¿Por qué se le llama no civilización sino imperios? Porque está comprobado históricamente, antropológicamente, que los grupos que lograban someter a otros grupos humanos, a otras sociedades, se les conocía como imperios, porque estos tomaban a estos otros grupos como esclavos y eran, por lo tanto, entonces superiores a los esclavos que ellos habían tomado. Entonces, tenemos tres grandes grupos que son los aztecas, los mayas y los incas. Y vamos a hablar algunos aspectos educativos relevantes de cada uno de ellos. Por ejemplo, los aztecas tuvieron un verdadero sistema educativo institucional que iba desde el preescolar hasta el nivel superior, ¿verdad?, como lo conocemos nosotros actualmente. Estaba intencionado para que fuera así, estaba diseñado para que fuera de esa manera. Los padres eran los responsables de la educación de sus hijos desde el nacimiento hasta cierta edad. Los padres debían educar a los hijos desde que nacían hasta los 13 años, de acuerdo a lo que nos dice, ¿verdad?, todos los códigos que los historiadores escribieron, y por eso nosotros conocemos todos estos aspectos educativos, pedagógicos, de enseñanza y de aprendizaje de estos grandes grupos. Se estipulaban tareas específicas de acuerdo a la edad, y también se les enseñaba a hablar, a bañarse y a cuidarse, ¿verdad?, para ser personas robustas y sanas. El ejercicio físico estaba siempre, ¿verdad?,
presente y se les educaba de una manera muy rigurosa, a veces, o no a veces, sino que casi siempre con castigo físico, ¿verdad? Entonces, la educación tenía muchos propósitos. Los hombres tenían que ser educados para ser guerreros y cuidadores de la sociedad, y las mujeres para poder atender los oficios del hogar, ¿verdad? Aprendían a cocinar, aprendían a tejer, aprendían a hacer diversas cosas que eran necesarias hacerlas dentro de él, dentro del hogar, ¿verdad? Y tenían entonces un sistema educativo altamente estructurado. Los mayas, ¿verdad? Eran una de las civilizaciones más avanzadas antes de que llegaran los conquistadores a nuestro territorio. Eran muy intelectuales, ¿verdad? Con frecuencia, ¿verdad? Ellos se afirmaba que tenían una influencia de el pueblo o de la civilización, o mejor dicho, del imperio azteca, ¿verdad? Siempre la familia, y esto va a ser una característica en todos estos grupos precoloniales, que la familia era la que educaba, se encargaba de educar en los primeros años de vida de los niños y de las niñas. Eso siempre va a ser característico. Entonces había una responsabilidad educativa por parte de los padres. Los papás enseñaban a los niños y las mamás enseñaban a las niñas. Cada uno, lógicamente, iba a enseñar lo que era utilitario para cada uno de estos individuos, ¿verdad? Entonces la familia jugaba un papel muy importante en su educación, era la vía, ¿verdad?, por la cual los niños recibían la tradición del pueblo. Recordemos que estos pueblos, estas sociedades, estos grupos seguían siendo tradicionalistas en el sentido que transmitían la tradición de una generación a otra generación para seguir conservando su sociedad, ¿verdad? Los mayas educaban a los hijos desde que nacían hasta los 7 años, luego los entregaban a la escuela que se conocía como la escuela pupilaje, donde, ¿verdad?, se aceptaban tanto hombres como mujeres y se les enseñaba, pero para cada sector, ¿verdad?, se les enseñaba lo que debían aprender. También estos, tanto como los aztecas, ¿verdad?, daban énfasis al cuidado personal, a poder crecer sanos, a poder crecer fuertes, que fueran hombres y mujeres valientes, con el fin de afrontar la realidad de la vida, porque en determinado momento iban a crecer y estos iban a tener sus propias, ¿verdad?, familias. Y como toda sociedad tradicional o tradicionalista, ¿verdad?, también recurrían al castigo físico como una forma de corregir el comportamiento, la conducta, el carácter de los individuos, ¿verdad? Los niños mayas eran educados para el arte de la guerra y para someter a otros pueblos y a otras comunidades, y esto lo enseñaban los padres. Y los niños, ¿verdad?, tenían una característica de enseñanza o una técnica de enseñanza, ¿verdad?, como nosotros la podemos llamar actualmente, que los niños jugaban en su infancia hasta los 9 años, pero estos juegos eran intencionados, muy interesante, porque tenían la intención de enseñar recursos educativos por medio del juego y de la simulación. Ellos simulaban, ¿verdad?, las labores que ellos iban a hacer de grandes. Por ejemplo, si los niños iban a ser cazadores, si los niños iban a ser guerreros, entonces les daban algunos elementos lúdicos o de juego, como ser hachas, como ser cuchillos, como ser, ¿verdad?, algunas piedras, algunos instrumentos, y a las niñas se les daba elementos utilitarios de cocina, del hogar, para que ellas jugaran, y entonces tenían una intención cognitiva en el sentido de que iban arraigando lo que iban a hacer de grande, ¿verdad? A las mujeres se les instruía en la casa, mejor dicho, a las niñas, a las adolescentes y a los jóvenes,
Se les instruía en la crianza de los hijos, el trabajo doméstico, el trabajo culinario, la domesticación de los animales, la manufactura de algunos tejidos para elaborar o confeccionar la ropa de la familia. También participaban en la agricultura en ciertos aspectos, en siembra de hortalizas, y también como todas estos grupos y estas sociedades, estos imperios tenían un sistema de intercambio, lo que nosotros conocemos como trueque. Había mucho comercio entre todos estos grupos en toda la zona geográfica donde se desarrollaron estos grupos en nuestro continente. Habían rutas de comercio, ¿verdad? Muy, pero muy estructuradas. Entonces las mujeres eran las que se encargaban de ir al mercado y de vender los productos que ellos mismos elaboraban, que ellos mismos cultivaban y que ellos mismos cosechaban, ¿verdad? Las madres, así como los padres enseñaban a los hijos a ser fuertes, robustos, preparados para la guerra, las madres también enseñaban a las niñas el respeto que debían de tener ante los esposos. Recordemos que siguen siendo sociedades tradicionalistas, ¿verdad? Y los incas, que tenían también, fue un imperio muy grande, muy desarrollado, ¿verdad? También en nuestro continente. De los incas no tenemos mucha información debido a que ellos, el sistema de escritura y de almacenamiento de información que utilizaban era muy específico, lo que nosotros conocemos como los quipus, ¿verdad? Que eran unos sistemas de cuerda, de colores, y que ellos tenían como códigos para poder saber y poder descifrarlos, pero sí sabemos que también tuvieron un sistema educativo formal, un sistema educativo estructurado desde el preescolar hasta el sistema educativo superior, y que enseñaban mucho sobre religión, sobre comportamiento, sobre guerra, sobre diferentes aspectos de interés para su sociedad. Muy bien, ya hemos hablado bastante sobre lo que fue la educación primitiva, cómo pasamos de esa educación primitiva a la educación tradicional, cómo se fue desarrollando la sociedad, las civilizaciones, las grandes civilizaciones en ese momento. Después de que llegamos a una educación completamente tradicional, pasamos a una educación altamente tradicionalista con todas estas grandes civilizaciones como los incas, como los Mesopotamia, como Egipto, como Persia, China, que son grandes ciudades, grandes culturas, perdón, que tenían sistemas educativos altamente estructurados, sistematizados y esquematizados, y sobre todo nivelados. Había muchos niveles educativos en los que los niños y las niñas se adentraban desde pequeños e iban, al momento que iban creciendo, también iban ingresando a otros niveles educativos medios, superiores, y alcanzaban pues grados de conocimiento que para ese momento de la civilización, de la historia, eran sistemas educativos altamente avanzados. Después entonces necesitamos hablar sobre dos aspectos importantes del sistema educativo dentro de la historia de la pedagogía, y es el sistema educativo griego y el sistema educativo romano. ¿Por qué hablamos de estos dos grandes sistemas? Porque nosotros actualmente en el mundo occidental no escapamos a estos sistemas educativos. De hecho, que los romanos tenían un sistema educativo bien estructurado que es muy, pero muy parecido al nuestro, en el que tenían una educación primaria, una educación secundaria, una educación superior y una educación de especialización, como la conocemos actualmente en nuestro mundo actual, en nuestro mundo moderno. Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer solamente algunos rasgos panorámicos de lo que era la educación griega y la educación romana. Recordemos que los griegos eran una civilización ya establecida, ya avanzada, y que fueron entonces conquistados por los romanos, por ese imperio romano que se encargó de civilizar al mundo, así lo dice, ¿verdad? La historia. Entonces los romanos conquistan a los griegos y hay una influencia desde Roma en toda Europa hacia
hacia nuestros sistemas educativos, de hecho que son muy parecidos. Lógicamente, en la actualidad los sistemas educativos europeos han evolucionado mucho más que nuestros sistemas educativos latinoamericanos. Entonces, en Grecia, la educación griega se desarrolla en Grecia en dos ciudades específicamente, en Atenas y en Esparta. Pero ¿por qué la civilización griega logra desarrollarse educativamente de la manera que lo hace? Esto era posible por algo que se le llama el ocio digno, que este ocio digno era una forma de libertad, era una forma de vivir, era una forma de un estilo de vida, el ocio digno. Nosotros conocemos el ocio digno y el ocio indigno. El ocio digno que desarrollaban los griegos era en el sentido que ellos tenían mucha servidumbre, tenían muchos esclavos, tenían personas que podían hacer todos los oficios del hogar, todos los oficios de la casa, todos los oficios de la sociedad, y por lo tanto entonces los libertos, que en este caso eran los griegos, en todos los rangos y en todas las clases sociales que existían, tenían el tiempo necesario para poder cultivar el alma, así le llamaban ellos, al educarse. Al transformarse, ellos le llamaban cultivar el alma. Por lo tanto, hacían uso de ese ocio digno o de ese, como lo conoceríamos actualmente, de ese tiempo libre. Pero era un tiempo libre con un objetivo, con un propósito, que era cultivarse a sí mismo como persona, ser una persona diferente, conocer, preguntarse mucho, ¿verdad? Y la sociedad entonces estaba dividida entre hombres libres, que eran los ciudadanos griegos, y los esclavos, que eran la servidumbre, ¿verdad? Entonces, la influencia del pensamiento occidental contribuyó para que el pensamiento pedagógico moderno se diera como ciencia de la educación. Hay mucha influencia en este sentido, ¿verdad? Entonces, la educación griega se desarrollaba por medio de lo que nosotros conocemos como las ciudades-estado. Habían diferentes ciudades-estado en Grecia, pero dos de las más importantes fueron la ciudad-estado de Atenas y la de la Esparta, ¿verdad? Los griegos en general utilizaban una metodología educativa muy interesante, que era saber a pensar, saber conocer, saber decir y saber hacer, muy parecido a lo que nosotros conocemos como los 4 pilares de la educación, de los que se va a hablar en la clase número 2, y ustedes van a conocer ampliamente sobre ese aspecto, ¿verdad? Entonces, su metodología estaba basada en esos aspectos, ¿verdad? Se inspiraban en un ideal, en el ideal de la educación aristocrática, pública, gratuita y para todo, ¿verdad? ¿Quién se educaba? La aristocracia, o sea, los ciudadanos, los que estaban en las clases sociales más altas de la sociedad griega, pero al mismo tiempo era para todos, ¿verdad? No hacían excepción, pero estamos hablando de personas libertas, de personas que no eran esclavos. Tenían una cosmovisión o una filosofía de la sociedad, del ser humano y de la educación. Todo lo veían desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la virtud del guerrero y desde el punto de vista de la virtud del pobre. Entonces, la racionalidad era la virtud del filósofo, del pensar, del analizar, del hacerse preguntas y poder llegar a un estado de vida muy, pero muy elevado. Y la fuerza era la virtud del guerrero, porque recordemos que también los espartanos eran una ciudad-estado que era completamente guerrera y que se encargaba de la protección de la sociedad. Y el trabajo era la virtud del pobre, del que hacía de los oficios, del que era esclavo o del que estaba en las clases más sociales más inferiores de la sociedad griega. Las escuelas en el sistema educativo griego fueron originalmente privadas, pero pronto se fueron abriendo para
todo ciudadano libre, ¿verdad? Y entran entonces en escena las dos ciudades-estado más influyentes del sistema educativo griego, que eran los espartanos y los atenienses. Hay ciertas diferencias bien marcadas entre los atenienses y los espartanos. Recordemos que los espartanos eran una ciudad-estado altamente guerrera, de conquista, de someter a otras civilizaciones, de someter a otros grupos, ¿verdad? Entonces la educación en el sistema educativo espartano iniciaba desde los primeros años, ¿verdad? Desde los 8 años, quiere decir que desde que nacían hasta los 8 años eran cuidados dentro del hogar. Y esto también, esta educación ya era más formal, ¿verdad? O no formal en el sentido de que tenía ya ciertas intenciones. Los niños varones eran preparados para ser fuertes, para ser robustos, para ser guerreros, ¿verdad? Para que se introdujeran en las escuelas donde iban a educarse como guerreros, y las niñas eran educadas para los cuidados del hogar, pero también tenían que ser mujeres fuertes para poder dar a luz niños fuertes y sanos, ¿verdad? Entonces, toda su educación incluía un sistema educativo o un sistema curricular en donde se enseñaba la fuerza física, la gimnasia, la caza, la carrera, el salto, el deporte y el uso de las armas, y la fuerza de la voluntad, ¿verdad? Privarse de ciertas cosas por medio de la fuerza de la voluntad. También enseñaban la música y la danza, ¿verdad? Esparta le dio importancia a la educación de la mujer, ya que debía traer niños robustos, sanos y fuertes, y esta tenía que educar con mentalidad de guerrero a este niño por lo menos los primeros 8 años de su vida, ¿verdad? Las mujeres debían ser fuertes como los varones y participar también en la enseñanza de la gimnasia y la música. Y la lealtad de la mujer era hacia el Estado antes que a su marido y al matrimonio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, habían sistemas educativos bien definidos, con un propósito, con un objetivo y con una intención totalmente definida. A diferencia de la educación ateniense, que la educación ateniense era más aristocrática, era más para personas, ¿verdad? Más pensantes, para personas que se dedicaban más a cultivarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces se enseñaba también todo tipo, ¿verdad?, de música, de equitación, de gimnasia, de caza, de filosofía. Se aprendían ciertos oficios que eran utilitarios. Tenían un sistema educativo completamente estructurado, ¿verdad? Y bien pensado. Habían escuelas que al inicio eran sostenidas, ¿verdad?, por donaciones privadas, y algunas ciudades, hasta que el Estado decide tomar la educación como una obligación para sí, ¿verdad? En esta educación ateniense, las mujeres no iban a la escuela, sino que se dedicaban a los oficios de la casa, pero eran mujeres altamente educadas y altamente preparada, ¿verdad? También tenían una educación muy estructurada, en el sentido de que la educación iba desde la primaria hasta la educación superior, y de una forma altamente estructurada.